Bueno, los invitamos a tomar asiento nuevamente. Esperemos que hayan disfrutado el almuerzo para dar comienzo al tercer plenario del día de hoy, en el cual hablaremos de economía digital en la región LAC. Este panel dará una mirada a los beneficios y desafíos a medida que nos dirigimos hacia una economía digital que atraviesa a todos los sectores, especialmente en la interrelación con la seguridad y la confianza, la elección de las políticas. También apunta a abordar el impacto de la revolución económica digital con sus costos y externalidades asociadas. Por eso mismo, tendremos de moderador al señor Agustín Garzón, de ENACOM, así también como el resto de los participantes los vamos llamando de a uno y si quieren los vamos invitando a subir a la tarima. Entonces, el moderador Agustín Garzón. El orador destacado será Carolina Limbato, de Cullen International, o Cullen International. Raúl Lascano, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Pelayo Covarrubias, fundador de la Fundación País Digital de Chile. Paula Regui, es la vicepresidente de Productos de Mercado Pago para Latinoamérica. Pablo Bello, de ACIET. Paula Córdoba, de Intel. Y por último, Ivo Correa, de Uber. Ahora sí, le damos la palabra al moderador. Hola. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Agustín Garzón, yo soy gerente ejecutivo del Ente Nacional de Comunicaciones y voy a tener el rol de moderador en el panel de Economía Digital. Un poco la idea va a ser, primero va a haber unos 15 minutos, vamos a pedir que sean lo más respetuosos del tiempo posible, de Carolina Limbato de Cullen, que va a actuar un poco como disparador de la discusión. Y después nos acompañan Raúl Lascano de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, que agradecemos la presencia. Pelayo Covarrubias de la Fundación País Digital Chile, que también le agradecemos la presencia. Jacob Cohen no pudo venir y claro, viniste vos, como no tengo acá tu nombre. Perfecto, de Mercado Libre. Después Pablo Bello de ACIET, que también le agradecemos la presencia. Paula Córdoba de Intel. Y Ivo Correa de Uber. Muchas gracias a todos. Así que bueno, arrancamos con las palabras de Carolina Limbato de Cullen. Bueno, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi idea es hacer un poco la introducción de los temas que se van a discutir con los panelistas hoy y analizar desde el punto de vista regulatorio cuáles son los principales desafíos y las cuestiones que se están analizando en la región. Como tema transversal de toda la economía digital, creo que hay dos puntos claves para analizar y son la seguridad y la protección de los datos de los usuarios. La privacidad y la seguridad son dos temas transversales a todo el entorno digital y que son los principales detractores de la adopción de más servicios y plataformas a nivel digital. Y otro tema es el análisis de regulaciones específicas de ciertas partes de la economía digital o ciertos servicios de la economía digital y el impacto que esto tiene sobre la innovación, sobre la competencia y más cuestiones. En estos temas analizar el caso de las plataformas colaborativas, el comercio electrónico y el dinero electrónico. Sobre temas de privacidad y protección de datos, en la región hay algunas iniciativas a nivel regional, que eso a veces también es importante para dar cierta seguridad para toda la región y en el marco de estas iniciativas que hay sobre el mercado único regional para América Latina. Y básicamente se centran en dos ejes, y una es que el usuario tenga conocimiento del uso que se hace sobre sus datos personales, y el otro es de qué medidas se toman para garantizar la seguridad en los lugares de almacenamiento de estos datos personales. Creo que esos son como los ejes claves que se están tratando desde la OEA y desde otras organizaciones regionales. Y este es un punto clave porque hoy los servicios digitales se basan mucho en el análisis de los datos de los usuarios y de los datos de comportamientos de los usuarios para hacer un marketing más dirigido, un perfilamiento de los usuarios y de los potenciales consumidores. En ese punto, el usuario
quiere tener cierta certeza de qué datos se están usando y para qué se están usando. En los casos de Colombia, México y Perú, se establece que los usuarios tienen que dar un consentimiento expreso para el uso que se da sobre sus datos, y en base de eso las empresas sí pueden utilizarlos y ofrecer estos servicios específicos o perfiles de los usuarios. En materia de seguridad, también hay iniciativas regionales y puntos a destacar sobre seguridad en general en la región. Algunos países establecieron estrategias más comprensivas sobre seguridad digital, incluyendo no solo la seguridad de los datos, sino de la infraestructura crítica de Internet, que es otro tema que es clave para el desarrollo de los servicios en el entorno digital. En este punto creo que el único punto en común en toda la región es el establecimiento de equipos de reportes de incidentes informáticos, los CERTs o los CIRTs, que hoy son encargados no solo de reportar estos incidentes, sino también de hacer la concientización, la capacitación y el intercambio regional con otros países. Hoy tienen un rol bastante central porque es la única política transversal que hay en la región en materia de seguridad. Sobre servicios digitales específicos, el comercio electrónico es uno de los ejes, por algo está Mercado Libre hoy acá, y es un servicio que, si bien ha crecido, hay usuarios que eligen no entrar en cuestiones de comercio electrónico por falta de seguridad, por miedo a que se afecte la privacidad, o incluso porque no tienen acceso a los medios de pagos aceptados por estas plataformas digitales. O también por cuestiones de fraude, porque no se sientan protegidos ante el fraude que se pueda dar en un entorno electrónico, y con un análisis más específico del punto de vista de la protección del consumidor. En esta misma línea, la regulación de los pagos electrónicos también es algo que se ha desarrollado en la región, sobre todo en los países menos bancarizados. La existencia de medios de pago electrónicos o móviles es bastante fuerte. Sobre este tema también hay diferentes modelos, hay modelos mucho más estructurados y regulados, como es el modelo de Paraguay, o de Perú, o de Colombia, donde se establecen condiciones que tienen que cumplir los agentes intermediarios, garantías para los usuarios y para los intermediarios, y hay otros modelos que son mucho más abiertos, en general todos los modelos basados en plataformas móviles, que son modelos abiertos y que se basan en las condiciones comerciales que se establecen entre los proveedores de estos sistemas de pago móvil o electrónico y los usuarios. Entonces, en este sentido es bastante amplio lo que se ve. En materia de plataformas colaborativas, creo que el debate empezó a crecer en la región con la llegada de Uber. Sobre este caso, creo que es importante destacar lo que pasó en México. En México, la Autoridad de Competencia, la COFESE, dio recomendaciones particulares para la regulación de los servicios tipo Uber, para que los gobiernos locales en primera instancia reconozcan que es un servicio que existe, que en caso que lo regulen mínimamente y estableciendo condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios, estableciendo seguros o condiciones de seguridad para el servicio, y estableciendo controles sobre los conductores de estos servicios. Y algo que me parece que es fuerte sobre la recomendación de la COFESE es que establecieron que los gobiernos deberían limitarse o no regular sobre la cantidad de proveedores que pueden acceder, o sea, no establecer licencias o autorizaciones específicas, y sobre la regulación de precios, como que es un servicio que se tendría que desarrollar con precios libres. Estas es las recomendaciones que hace la Autoridad de Competencia mexicana. Sobre esta base, en la región, en la primera ciudad en tener una regulación específica para estos servicios fue la Ciudad de México, y estableció algunas condiciones sobre la seguridad que tienen que cumplir los vehículos, sobre el valor que tienen que tener los vehículos, y también desarrolló un registro para todos los conductores de los servicios tipo Uber, que tienen que registrarse en la Secretaría de Transporte. Esos son como los puntos claves, y estableció también limitaciones, y es que este tipo de servicios no pueden ser pagados con efectivo,
para evitar la competencia con los servicios tradicionales y fomentando que es un servicio básicamente digital. Entonces se establece que los servicios tipo Uber no pueden pagarse con dinero en efectivo ni pueden tener tarjetas prepagas, para diferenciarlos un poco del servicio de taxi tradicional de la Ciudad de México. Creo que en esta misma línea también la Autoridad de Competencia de Brasil estableció que los servicios de transporte a través de aplicaciones son un servicio que no está en competencia con el servicio tradicional, y consideran que es un servicio que atiende a un público separado. A partir de también estas recomendaciones, las ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia establecieron condiciones específicas de registro de los usuarios, de los servicios de taxi por aplicaciones móviles. Eso más o menos para hacer un paneo, me parece que son los principales puntos que se están discutiendo en la región, y que después hay otros desafíos para que este entorno digital siga creciendo. Hoy la economía digital es clave, y hay diferentes puntos para que esto siga creciendo. Uno es seguir mejorando y trabajando en la conectividad, que es la base para que se sigan desarrollando los servicios digitales. El otro es seguir trabajando por la seguridad y garantizando la privacidad de los usuarios, que también son dos temas centrales, y que si bien todos los países tienen regulaciones sobre protección de datos, no hay regulaciones, o hay muy pocas regulaciones específicas teniendo en cuenta el entorno digital y el acceso a los datos que se puede tener desde una aplicación en un teléfono móvil. Otra es seguir analizando cuál es el rol de la regulación y cómo se van a regular, si se quieren regular estos nuevos servicios, y qué impacto puede tener eso desde la óptica de la competencia con servicios tradicionales y con nuevos servicios que se vayan a desarrollar, y el impacto que pueda tener esta regulación sobre la innovación a desarrollar nuevas plataformas o nuevos servicios. Y otro tema que también es importante en la región, que no sé si alguien va a hablar del tema ahora, pero es el tema de la piratería en línea, que es una preocupación en la región, y creo que es una de las regiones que ha quedado más rezagadas en cuestiones de piratería en línea, y que es un tema que es relevante para poder desarrollar contenidos online, para que la gente pueda acceder, y que las empresas tengan certeza, o los desarrolladores de contenidos online puedan tener la certeza de proveer un servicio en una plataforma y que se pague por los derechos de autor y de copyright que les correspondan. Así que eso lo planteo como los desafíos que hay para el sector. Creo que fui más breve de lo requerido. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ahora le vamos a dar la palabra a Raúl Lascano, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, que sabemos que Chile en todo este tema de regulación de la economía digital son bastante avanzados, con lo cual seguramente nos vas a poder contar un poco cuál es la situación de ustedes. Aló. Bueno, muchas gracias. Primero que todo a los organizadores de esta reunión por invitarnos, al BID, a ISOC y a la Secretaría de Comunicaciones Argentina. Respecto a economía digital, en lo que corresponde a mi rol como parte del regulador chileno, tiene que ver más bien con el desarrollo de infraestructura. Lo que decía Carolina recién, que uno de los temas que hay que impulsar o trabajar es la conectividad. Antes de hablar obviamente, de los dos temas que ella planteó como muy importantes, que es la seguridad y la confianza. Obviamente, estos dos temas son importantísimos para poder avanzar en la inclusión de la población de nuestros países a esta nueva economía que ya está acá, ¿cierto? Pero todo esto, todas estas aplicaciones que van a permitir seguridad, van a permitir la confianza de los usuarios para poder comprar en línea, requiere infraestructura. Entonces, el rol nuestro es el desarrollo de la infraestructura. Y les voy a contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo a ese respecto, para poder avanzar en esta economía digital desde nuestro punto de vista. El rol del regulador chileno, ¿cierto? Hay otras instituciones, obviamente, en Chile que
están a cargo más bien de preocuparse de la seguridad, y de la seguridad de las redes, de que los usuarios tomen más confianza, y que están agrupados, ¿cierto?, en una, por decirlo así, una coalición de ministerios en la agenda digital chilena, para impulsar todas estas políticas, digamos, que obviamente son, como alguien dijo en otro panel, corresponden a un ecosistema que es multidisciplinario. Tenemos que tener coordinaciones con todo el resto de los ministerios involucrados para poder avanzar en conjunto en esto. Es decir, mi rol, como dije, es la conectividad, pero yo no puedo avanzar en conectividad si tampoco avanza el otro ministerio que le corresponde avanzar respecto a la seguridad, a la confianza, por ejemplo. Pero volviendo al tema de la conectividad, la Subtel ha estado desarrollando en los últimos años lo que nosotros llamamos un Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones. Este plan implica iniciar un proceso de conceptualización de cómo se ha ido desarrollando la infraestructura históricamente en Chile. Como ustedes saben, en Chile el 100% de las empresas son privadas. Por lo tanto, el incentivo de inversión viene del sector privado. Y el Estado ha tomado un rol más o menos distante respecto de eso, en cuanto a que no se ha involucrado mucho en esa decisión de inversión que hace el privado. Y hoy día podemos ver que hay brechas que no se han cerrado. En el aspecto rural, hay muchos lugares en Chile que no tienen la conectividad con una calidad suficiente en comparación a la conectividad que sí tienen ciertos sectores en las zonas urbanas. Esa es una brecha que hay que cerrar. También, ¿cierto? Este plan involucra el estudio de 3 aspectos de conectividad. Uno es la conectividad del país hacia el exterior, que tiene mucha relación con los precios que pagan los usuarios en sus accesos. ¿Ya? En Chile hoy día hay solamente 2 cables submarinos conectados al resto del mundo. Queremos incrementar eso, aumentar las posibilidades de conexión que el país tiene al resto del mundo usando otras vías de acceso internacional. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es el backbone nacional. El backbone nacional, ¿cierto?, es la fibra óptica que cruza el país. Hoy día tiene algunos problemas en relación a la resiliencia, por ejemplo, de esa red. Chile es un país angosto, largo. Es muy fácil romper esa carretera digital, ¿cierto? El año pasado, hace un año y medio, hubo una luz en el norte de Chile que cortó la fibra óptica en el norte y se cortó todo el país, digamos, del punto de vista digital. Las empresas hicieron un bypass por el cable submarino que pasa entre Arica y Santiago para poder resolver ese problema momentáneamente. Entonces, nuestras redes, desde el punto de vista del backbone nacional, requiere mayor resiliencia. Hay un tramo del país que no tiene fibra óptica, que es el tramo sur, ¿ya?, que va entre Puerto Montt y Puerto Williams. Tenemos que completar ese tramo, ¿ya?, de algún modo, para completar todo el backbone nacional, de manera que sea, además, ¿cierto?, completarlo de manera que las inversiones consideren accesos abiertos y no discriminatorios para las pequeñas empresas, los pequeños negocios y los interesados en que quieran conectarse a ese backbone nacional, a precios, digamos, razonables, accesibles. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, obviamente, y podríamos decir que es lo más importante, que es la llegada final, o la última milla, hacia el usuario final. Las redes de acceso, ¿ya? ¿Cómo llegamos al usuario final con redes de acceso, con calidad, con precios accesibles? En ese aspecto vemos que hay brechas bastante grandes, incluso dentro de ciudades altamente urbanizadas. ¿Ya? Si yo analizo las comunas o las localidades dentro de la propia ciudad de Santiago de Chile, vemos que hay comunas que tienen una gran competencia, muchas redes superpuestas. Los usuarios tienen la posibilidad de acceder a muchas posibilidades de servicios, pero si vamos a otras comunas más pobres, las posibilidades disminuyen
muchísimo en cuanto a la capacidad de acceder el usuario a una red y en cuanto a su calidad también. Por lo tanto, este Plan Nacional de Infraestructura que estamos ahora pensando, estamos estudiando cómo avanzar en eso, o sea, estamos en la primera etapa del proceso, ¿cierto? Involucra todos estos conceptos y esperamos que podamos avanzar en eso. Ahora, las cosas concretas que hemos hecho respecto a infraestructura es últimamente el despliegue de la red de 700 MHz. Ya, como todos sabemos, muchos les dicen la guinda de la torta, este pedazo de espectro de 700 MHz, ¿cierto? Fue adjudicado en Chile hace aproximadamente 3 años a las 3 empresas más grandes del país y ahora estamos en el proceso de despliegue. Una de las características importantes y que tienen que ver con los conceptos que ya nombré antes de este concurso fue que lo hicimos de manera de diseñar una forma para lograr que comunidades aisladas tuvieran acceso a la tecnología nueva. Y lo que se hizo en ese concurso, en esa licitación, fue que se obligó a las empresas adjudicatarias a cubrir localidades obligatorias que estaban aisladas. Hay muchas localidades que, y obviamente pasa en todos los países latinos, ¿cierto?, que nunca en su vida han tenido una conexión a una red de telecomunicaciones, jamás. Entonces se eligieron, hasta esta altura ya van más de 1.500 localidades que se han conectado con una red, considerando las obligaciones que se pusieron en este concurso a las empresas que ganaron, digamos, la posibilidad de tener disponible ese espectro. ¿Ya? Al final del despliegue de esta red, que esperamos que sea el próximo año, en septiembre del próximo año está el plazo final para que desplieguen toda la red de 700 las 3 empresas, vamos a tener a Chile con el 100% de la población conectada. O sea, perdón, dije mal. No es conectada, es cubierta. O sea, eso quiere decir que el 100% de la población va a estar bajo la cobertura de alguna red de telecomunicaciones. Eso no quiere decir que puedan conectarse, porque ahí entramos a otro problema ya del precio, de la calidad, etcétera, los temas que ya nombramos. Otro tema en el que hemos avanzado es el tema de la instalación de hotspot Wi-Fi. ¿Ya? Hemos hecho una campaña últimamente para instalar a través de subsidios estatales hotspot Wi-Fi que son gratuitos en más de 1.000 puntos, ¿ya? A lo largo del país. Bueno, eso quería contarles por ahora, en honor al tiempo, son los conceptos que quería dejar en la mesa y podemos seguir después conversando. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nosotros estuvimos hablando hace poco con Luis Ramírez y estamos ahí intercambiando algunas cosas. Sabemos también que están muy avanzados con el tema de portabilidad, con lo cual estamos interactuando e intercambiando información para avanzar. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a alguien del otro lado, así no me quedo con el cuello duro mirando para un lado. Entonces, bueno, Paula Rey de Mercado Libre, si nos querés contar un poco cuál es tu idea de estos temas. Dale. Muchas gracias. Antes que nada, queríamos agradecer la participación de Mercado Libre en este evento. Para nosotros tener la posibilidad de que se toquen estos temas en la región son muy importantes. Creemos que somos un jugador que apuesta, que invierte y que desarrolla todo lo que es Internet y la economía digital en la región. Así que quiero usar estos 5 minutos para hacerles una rápida introducción. ¿Dónde está hoy Mercado Libre? Mercado Libre a lo largo del año pasado registró en toda la región 144 millones de usuarios. En la sumatoria de todos los mercados donde estamos presentes se vendieron 128 millones de ítems publicados por un total de 7.200 millones de dólares. Hoy la compañía recibe alrededor de 43 millones de visitantes únicos por mes. Tuvimos 30 millones de compradores únicos el año pasado y 7 millones de vendedores únicos en nuestra plataforma. Y más o menos entendemos que alrededor de 400.000 personas, familias o empresas viven y hacen de Mercado Libre su canal más relevante o su único canal de venta a través del cual mantienen su estructura de empresa, empleo y generación de valor.
Hoy la compañía tiene un valor de mercado de 7.500 millones de dólares aproximadamente. Y para ver un poquito números similares de Mercado Pago, que es la plataforma de pago del Grupo Económico, procesamos el año pasado 80 millones y medio de pagos en la región, por un total de 5.200 millones de dólares. Teníamos presencia en 6 países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela, y este año expandimos nuestra propuesta de valor a Uruguay y a Perú, así que con eso tenemos una cobertura de mercados muy relevantes a quienes proveer de pagos digitales. Las cifras que venimos manejando vienen creciendo a un ritmo superior al 100% en moneda local, así que un crecimiento muy vertiginoso de la mano de este crecimiento digital que estamos viendo. Y apenas un dato de color, el 30% del e-commerce local en Argentina el año pasado, estimamos, se procesó digitalmente a través de Mercado Pago. Y un poco yendo a dónde está hoy Mercado Libre, qué ha hecho Mercado Libre a lo largo de estos 17 años de vida, creo que básicamente le hemos dado vida a este sueño de Marcos Galperín, un argentino que, de nuevo, hace 17 años tuvo esta idea o este sueño de democratizar el comercio electrónico. Y hemos logrado llevar ese mismo concepto hacia la democratización de pagos, hacia la democratización de créditos, que es algo bastante avanzado en otros países, en otras regiones, pero que acá todavía está empezando a tomar fuerza y color. Cuando hablamos de democratizar, sentimos que nuestro compromiso es generar soluciones tecnológicas que brinden igualdad de oportunidades a vendedores, a compradores de distinto tamaño, de distinta ubicación geográfica, para que sus productos estén al alcance de todos, para que la gente, sin importar dónde viva, tenga acceso a comparar los mismos precios, a recibir el producto en iguales condiciones, a financiarlos gratis de igual manera, a acceder a cualquier medio de pago disponible, sea que esté bancarizado o no esté bancarizado, a esperar de empresas como la nuestra soluciones nuevas que le permitan cobrar con tarjeta de crédito o débito desde un teléfono celular o pagar desde una billetera electrónica. Y cuando hablamos de créditos, que es el desafío nuevo que se viene y que empezamos a ver la fuerza que empieza a tomar esto también en el mundo, es cómo logramos replicar este éxito que Mercado Libre tuvo auspiciando de lugar de encuentro, gente que quería comprar con gente que quería vender, esta misma oportunidad, pero gente que necesite ser financiada con gente que quiera financiar. Cuando decimos gente, son personas, son empresas, y con este atributo particular de que la tecnología hoy permite escalar de otra manera. Si yo me pongo en lugar de la industria tradicional y tengo una capacidad acotada de gente para mirar y ver si se le otorga un crédito a alguien de 300 pesos o a alguien de 300.000 pesos, por supuesto que la priorización va a estar dada por el crédito más grande. Pero hoy la tecnología nos rompe esos límites, nos permite automatizar y nos permite escalar y nos permite brindar el crédito tanto al que requiere 300.000 pesos como para el que requiere 300 pesos, y nos permite también incorporar un montón de variables no tradicionales para escorear a la gente y para permitir que más gente tenga un historial que le permita acceder a este tipo de financiamiento. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es este concepto de ecosistema, básicamente viéndonos a todos como entidades o seres viviendo en un mismo sistema, en el cual si nos apalancamos y aportamos valor, podemos generar propuestas o alternativas de mayor valor agregado a que si cada uno de nosotros obrara por cuenta propia. No tengo dudas que el concepto de ecosistema es lo que se viene en los próximos años, y cuando hablo de ecosistema no es solamente entre empresa privada, empresa pública o regulador y quien esté desarrollando soluciones, sino también como distintas empresas que generamos soluciones, uniéndonos podemos construir propuestas de valor mucho más eficientes que si lo quisiéramos hacer solos. Estuve hace poco en una conferencia de pagos digitales en Estados Unidos, con la enorme suerte de poder ver las últimas tendencias de lo que se viene hablando en el mundo. Y uno de los tracks planteaba un poco esta figura de la persona no servida o la persona necesitada,
es una persona que hoy no piensa en concepto ni de regulación, ni de protección de datos, ni de cuenta bancaria. Es una persona que tiene una vida seguramente mucho más complicada que la nuestra, y es una persona que piensa en función de alternativas que le hagan su vida mejor, más fácil y más feliz. Y esas características básicamente dadas en 3 conceptos, en lo que es usabilidad, en lo que es disponibilidad y lo que es educación. Y ahí es un poco donde mencionaban, cuando esto lo vemos en países emergentes, cómo en los países emergentes, por la falta de accesibilidad, por la falta de educación, por la falta de soluciones competitivas en el mercado, terminamos generando opciones o alternativas que satisfacen a medias las necesidades que la gente tiene, y por consiguiente muchas de estas personas terminan volcándose hacia soluciones informales, ¿sí? Que no son las que queremos desarrollar. Y aparece ahí el regulador, ¿no? El regulador con esta visión en los países donde la tecnología y donde la inclusión financiera ha prosperado, con un rol de mucho engagement, mucho commitment en las soluciones, de bogar por 3 cosas principalmente: lo que es la protección del usuario, lo que es la elección que tiene el usuario y la competitividad del mercado. Ahí apareció un concepto bastante disruptivo o innovador en función de algo que comentaba Carolina, es como en países como Estados Unidos, por ejemplo, el ente regulador empieza a permitir o a regular APIs abiertas, básicamente intercambio de información entre compañías, para que incluso yo pueda ver que una persona gastó $5 en comprar un café, y en función de ese gasto poder inferir su capacidad de pago y darle un crédito por más que no tenga score financiero. Entonces, cómo esta información compartida al final del día puede generar una propuesta de valor que nos ayude a servir a más gente. Y por último están empresas innovadoras, empresas que vienen a traer soluciones al mercado. Creo que ya queda más que claro que estas empresas no son solamente las industrias tradicionales, empresas de logística, las fintechs, empresas como los carriers, las telcos, donde todos de manera consensuada y buscando el mismo objetivo, venimos a traer propuestas de valor que contribuyan a resolver la necesidad que tiene la gente. Y creo que acá no importa es quién sea el disruptor o el innovador, creo que lo importante es cómo todos aprendemos en el camino y todos vamos construyendo una historia de aprendizaje atrás de lo que se va haciendo. Por último, hablarles un poquito de contexto. Creo que estamos en un momento en el cual desde la esfera privada y desde la esfera gubernamental tenemos que trabajar juntos, tenemos que ser aliados y tenemos que estar en la misma vereda en lo que es la generación de estas propuestas de valor. Necesitamos en la región todavía que muchas cosas se eficienticen, desde soluciones de red, de infraestructura, desde condiciones competitivas para que todos podamos participar en igualdad de condición, traer, como bien decía Carolina, soluciones de pagos nuevas, disruptivas, innovadoras, pero para eso necesitamos de la ayuda y necesitamos construir juntos el camino a que Latinoamérica sea una fuente generadora de empresas de este calibre. Hoy sí vemos, creo que en LATAM apenas podemos nombrar 5 unicornios, como llaman a empresas como Mercado Libre, y creo que entre todos tenemos que generar las condiciones de que esos 5 unicornios se multipliquen y seamos cada vez más. Gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, seguimos con Paula Córdoba de Intel. Funciona ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Bueno, gracias por la posibilidad de participar. Cuando estaba tratando de focalizar el mensaje, discúlpenme los que están atrás, estoy como rara sentada acá. Las palabras que surgían eran disrupción, vórtice, innovación, diferenciación, brecha, transformación, pero voy a coincidir con algunos de mis colegas. Hubo una frase que me quedó
marcada del jefe de privacidad y seguridad de Intel, que dice: la confianza se gana en gotas y se pierde a baldes. Y pareciera que esa es una cuestión clave en este momento de ese cambio continuo. Porque podemos hacer un análisis quizás en paralelo, ¿no? De qué nos pasa al sector privado, qué pasa en la transformación digital de los negocios, cómo nosotros identificamos esa disrupción en la actividad económica, básicamente por la agilidad que se le imprime a ese negocio nuevo, por la confianza, la privacidad y la soberanía de los datos, otra vez, obviamente por el efecto macroeconómico del país o de la región de la cual estemos hablando, y por esa innovación. Desde el punto de vista del negocio, una posibilidad es analizar esto desde el concepto de SMAC, por las siglas en inglés, de esta cuestión relacionada con lo social, la movilidad, lo analítico y la nube y los datos. Ahora, y que esos cuatro elementos no son uno complemento del otro, son la mera sinergia que producen esos cuatro elementos lo que hace que esa disrupción se provoque. ¿Cómo trasladamos eso al sector público? Digo, ¿qué desafío se plantea el sector público en esta disrupción provocada por la economía digital, donde hay cuestiones tan sensibles a los gobiernos como es la afectación del empleo? Es decir, ¿cómo vamos a incorporar, o cómo los gobiernos van a incorporar a los millennials en su nueva forma de ver el mundo económico en este mundo digital, en esta economía digital? O cómo se van a desarrollar esas nuevas habilidades para los que no somos millennials y para los que, lamentablemente, te veo una sonrisa, pero ya es así, ¿eh? No hay nada para hacer. Pero digo, ¿cómo vamos a hacer? Digo, ¿cuál es el desafío? El otro gran desafío es decir, esta posibilidad de tomar decisiones en tiempo real, no solamente para los gobiernos, para los ciudadanos. ¿Cómo los gobiernos van a transitar el empoderamiento de los ciudadanos a través de la posibilidad del acceso a la tecnología y de servicios? Y esto nos parece clave. Es decir, el gobierno como proveedor de esos servicios o promotor de esos servicios, más que proveedor, promotor de esos servicios. Y estoy hablando de salud, de transporte, de empoderamiento ciudadano. Y ahí identificamos estos cuatro pilares, ¿no? Por un lado, ese manejo de datos, esa necesidad de la nube, del cloud computing, de poner el foco en ese manejo de datos. Por el otro lado, en la infraestructura inteligente. Chile mencionaba, y hay muchísimos ejemplos en la región, de cómo fomentar o cómo el Estado puede promover esa infraestructura, pero siempre como medio para lograr ese acceso a esa economía digital. Lo mismo las ciudades y servicios, mencionando lo que decía anteriormente respecto de la posibilidad de dar servicios al ciudadano, pero lo que nos parece aún más importante es la productividad, es decir, cómo transformamos un mundo de economía digital que me gusta más llamarlo también economía colaborativa, porque de hecho nuestros colegas de Mercado Libre y de Uber lo vieron claramente y tempranamente, y hay muchísimos ejemplos en el mundo relacionados con ver justamente tempranamente cómo esas plataformas van a poder funcionar, y cómo pasar
de la conectividad a la productividad. ¿Cómo vamos a agregar valor en esta nueva economía para que la gente no solamente pueda tener acceso a la tecnología, sino que pueda producir, que pueda trabajar, que pueda generar valores? Y eso es lo maravilloso y al mismo tiempo lo fundamental de estos negocios disruptivos, que además promueven que otros diferentes de ellos mismos vayan agregando valor. Yo quisiera, en este sentido, reforzar 3 palabras. Una es la celeridad. No hay más tiempo, no hay más tiempo. La celeridad es clave para poder lograr esto que decíamos de que todo el mundo se suba a esta ola. Porque no podemos estar hablando de conectividad solamente hoy. La otra es estrategia. Estrategia, y yo sinceramente recibí con mucho agrado una encuesta de ENACOM respecto de Internet de las Cosas. Es decir, necesitamos tener estrategias. Necesitamos tener estrategias nacionales de Internet de las Cosas, de ciberseguridad. Y el tercer punto que quiero mencionar es la colaboración público-privada. No hay posibilidad al día de hoy de avanzar en esas estrategias y en esa colaboración si no participamos colaborativamente desde lo público y lo privado para, por un lado, desde lo privado poder imprimir nuestras experiencias, pero desde lo público tener en claro cuál es la meta, cuál es ese objetivo para empoderar a ese ciudadano. Y tenemos muchos ejemplos, digo, no me quiero extender, pero se me vienen a la cabeza, ayer leía un ejemplo de Uruguay, un proyecto de ley justamente para promover plataformas de la economía digital, donde la propuesta es trabajar no sobre las aplicaciones, sino trabajar sobre los servicios. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a regular estos servicios? ¿Cuál es el marco? Pero claramente hace falta modernizar y, voy a decir modernizar nada más por ahora, nuestros marcos regulatorios para poder permitir eso. O ejemplos como el de la India, la inclusión financiera es fundamental. Ejemplos como el de la India, donde también aprendieron, hubo muchos pasos para llegar a esta experiencia de la identificación biométrica, y tuvieron que equivocarse antes. El beneficio que tenemos ahora es que conocemos esos errores y poder avanzar en esa inclusión financiera fundamental para el empoderamiento de los ciudadanos. El foco también en la posibilidad enorme que tiene, y sobre todo en nuestro país, la mediana y la pequeña empresa, como generadores de ese motor de decisiones, como ejecutores de estrategias nacionales. Entonces creo que, vuelvo a repetir, celeridad, estrategia y colaboración público-privada realmente podrían drivear este avance, este paso que necesitamos hacer juntos hacia esta economía colaborativa. Muchas gracias, Paula. Bueno, vamos a seguir con Pablo Bello de ACIET. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, no está el día como para derrochar optimismo, ¿no? Hemos tenido algunos shocks en las últimas horas que creo que a todos nos tienen un poco preocupados, y no voy a salir del tono, creo, en mi comentario esta tarde. La verdad es que si uno ve cómo estamos, dónde estamos, estamos mal en términos de desarrollo digital en América Latina. Eso hay que decirlo. La economía digital latinoamericana está mal. Posiblemente, incluso no tengo cifras para contrastarlo, pero yo creo que en África hay desarrollos de economía digital más avanzados que muchos de los que tenemos en América Latina.
Tenemos ahí un grave problema. Solamente 1 de cada 4 de los 100 sitios web más visitados en América Latina son latinoamericanos. Es decir, inmensamente nuestro consumo digital es de plataformas y sitios web que son extranjeros. Dato particularmente preocupante. Si uno analiza el incremento de la productividad del trabajo a nivel mundial, América Latina es la región del mundo que en los últimos 15 años ha tenido menor crecimiento de la productividad laboral. Eso es extremadamente complicado, extremadamente complicado. Y es verdad que si uno ve un conjunto de indicadores, particularmente del ámbito de la conectividad, hay noticias alentadoras. Pero en la big picture, porque ya no basta con hablar de telecomunicaciones ni de conectividad, sino que nos interesa es el desarrollo digital de América Latina, allí tenemos un rezago importante. CEPAL en la mañana nos mencionaba respecto a algunos indicadores que efectivamente América Latina ha avanzado en materia de conectividad, ¿no? Hoy día estamos más y mejor conectados. La infraestructura de telecomunicaciones es con diferencia la mejor infraestructura que tenemos en la región si uno compara con el resto de las infraestructuras. Pero sin embargo, ese avance en materia de conectividad no se ha traducido todavía en construir un modelo de desarrollo económico que esté sustentado efectivamente de manera significativa en las tecnologías de la información y la comunicación. América Latina sigue exportando fundamentalmente recursos naturales de bajo valor agregado, de baja sofisticación. En general lo seguimos haciendo de la misma manera que en los últimos 100 años. No hay cambios sustanciales en términos de matriz productiva, hay avances tecnológicos, pero seguimos haciendo básicamente lo mismo en términos de valor agregado, me refiero. Extraemos las cosas distintas, pero le ponemos poco valor agregado a ello. Básicamente nuestra historia económica ha sido la de exportar soja, cobre, hierro, frutas a cambio de coches, autos, smartphones, ordenadores, ¿no? Y ahora estamos esencialmente exportando los recursos fundamentales del siglo XXI, que son los datos personales. Exportamos datos personales, importamos plataformas, ¿no? Entonces, algo pasa allí que no hemos logrado aprovechar esta disrupción tecnológica que suponen las tecnologías de la información para cambiar nuestro modelo productivo. Y creo que ese es el desafío fundamental. América Latina llega tarde a la revolución industrial y está llegando o no se está subiendo a la velocidad adecuada a la revolución digital. Hay excepciones, por supuesto, y Mercado Libre creo que es claramente una excepción, pero es una excepción. O sea, la conocemos por ser excepcional, ¿no? Este concepto del unicornio, bueno, es uno, ¿no? Pero no hay más. No, necesitamos una manada, ¿no? de unicornios y no ejemplares aislados. Yo creo un poco lo que quería comentar o motivar en este ánimo depresivo del día post-colapso, Armagedón o como le queramos llamar, es al menos 3 elementos que a mí me parece que son centrales y a los cuales debemos abocarnos con particular fuerza, con un liderazgo que no se ha visto hasta ahora desde el punto de vista de las políticas públicas y del rol privado. El primero, esto es un lugar común, pero es fundamental, cerrar la brecha digital. O sea, 1 de cada 2 latinoamericanos está conectado, 1 de cada 2 latinoamericanos no está conectado. 1 de cada 2 latinoamericanos vive en el siglo XXI, 1 de cada 2 latinoamericanos vive en el siglo XIX, XX, con suerte. Y ahí tenemos claramente un desafío que requiere una colaboración público-privada muy intensa, ¿no? Y ahí se requiere inversión, se requiere infraestructura, se requiere innovación, se requiere generar condiciones para que el mercado se mueva más rápidamente, y eso necesita necesariamente un entorno en el cual el diálogo entre los actores sea un diálogo de mejor calidad que el que hemos tenido hasta ahora, y que se rompan las dicotomías de buenos y malos, de actores que están con intereses, sino tratar de buscar justamente cuáles son los intereses comunes que nos permitan cerrar. El contexto de la convergencia nos obliga también a repensar esos marcos normativos. Argentina está en un proceso muy interesante que esperamos lleve justamente a que esta lógica de que todas las tecnologías permitan dar todos los servicios y todos los operadores puedan acceder a ello, nos parece que es un elemento central, ¿no? Y hay que resolver. El cierre de la brecha digital se ha ido produciendo, pero desde el punto de vista económico, y creo yo, opinión más personal, desde el punto de vista incluso ético, moral, tenemos que hacer más para cerrarla más rápido. O sea, nosotros hicimos un estudio en términos de cuánta inversión se requería movilizar para cerrar la brecha digital en términos de infraestructura,
y nos dan cifras brutales, ¿no? 400.000 millones de dólares en los siguientes 7 años, que es más de lo que se ha invertido en los anteriores 7 años. Es decir, hemos avanzado mucho, pero para poder cerrar tenemos que hacer mucho más de lo que hemos hecho. Lo segundo, y este creo que es el elemento central, es qué hacemos con esa conectividad, ¿no? O sea, uno, cuando empezábamos hace ya 20 años, estamos hablando de esto, ¿no? Y hacían estos estudios básicos de correlaciones entre penetración de Internet y productividad, crecimiento económico. Y claro, los gráficos salían muy bonitos, ¿no? Pero es evidente que la conectividad en sí misma no es la que produce efectos económicos. Es la conectividad asociada a el uso productivo de esa conectividad. Y eso es lo que ha ocurrido poco, ¿no? Esto de pasar del Internet del consumo al Internet de la producción, creo que es un aspecto central, que excede por mucho el ámbito de trabajo de los reguladores sectoriales, ya es un ámbito de política económica, ¿no? De política económica en serio, de política industrial, de cómo efectivamente los encadenamientos productivos, las matrices productivas se vuelven a pensar, se vuelven a rediseñar en el contexto de las oportunidades y las potencialidades que brindan las tecnologías de la información. Porque no es solamente hacer lo mismo y mejor, sino que es hacer cosas distintas. Y eso es un tema incluso paradigmático, o sea, hay un tema de switch conceptual que tenemos que ser capaces de abordar. Y creo que es una tarea de todos, de los que estamos acá particularmente, porque somos los que tenemos que repetir esto hasta el cansancio a los tomadores de decisión para que efectivamente pensemos en un paradigma distinto que es el paradigma de las tecnologías de la información como factor fundamental de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo digitalizamos los procesos productivos? Pero no solamente la lógica de ponerle un ordenador a la pyme, ¿no? Porque ese no es el tema, sino que cómo revisamos esos encadenamientos y cómo le metemos a esas tecnologías de la información, cómo generamos modelos de asociatividad que sean distintos, cómo enriquecemos a partir de ello nuestra matriz productiva, que no cambiará radicalmente, o sea, no es cosa de pasarse la película que vamos a hacer Finlandia mañana, ¿no? O que vamos a producir ordenadores porque ese es el futuro. No, lo que tenemos que hacer es lo que hacemos o donde tenemos ventajas relativas, donde tenemos ventajas competitivas, hacerlo mejor, integrar mayor valor agregado y ser más competitivos en el mundo global, pero eso requiere mucho esfuerzo y mucha visión de política pública que hoy día me parece que escasea. Necesariamente hay que aprovechar la oportunidad de desarrollar las industrias digitales, las industrias creativas. Ahí tenemos un potencial, un acervo cultural espectacular en América Latina que no hemos sabido aprovechar como un factor de diferenciación. Y sin duda, aspectos ya más tradicionales como el capital de riesgo, es decir, todas aquellas cosas que los emprendedores saben mucho mejor que uno, que es un simple economista deprimido además, ¿no? Y lo último, que me parece que es importante, es cómo vamos avanzando hacia una mayor integración latinoamericana. El caso de Mercado Libre creo que es paradigmático, ¿no? Y Mercado Libre enfrentará día a día, seguramente, la realidad en la cual puede tener una plataforma tecnológica compartida, pero en realidad tiene que enfrentarse a regulaciones específicas de cada uno de los países con regímenes tributarios, con regímenes laborales, con regulación de protección de los consumidores, devoluciones de productos, o sea, un quilombo, digamos, de cómo se gestiona aquello, y temas laborales también no menores, o sea, cuando uno tiene equipos repartidos en la región, enfrentar a ese desafío que supone la regulación laboral en un contexto en el cual el teletrabajo debe ser un elemento cotidiano de cada día, es un problema que tenemos que enfrentar. Entonces, esto de también los que hemos tenido una tradición política más bien desde la centroizquierda, esto de la utopía siempre nos motiva, ¿no? Entonces, pero claramente sabemos que no es a donde uno va a llegar, sino que es aquello que nos impulsa a caminar. Entonces, cuando decimos que queremos crear un mercado único digital en América Latina, como lo está haciendo Europa, no es que pensemos que vamos a crear un mercado único digital el día de mañana, pero sí es un mecanismo, sí es un camino que tenemos que trabajar, porque es muy distinto pensar en el desarrollo de la economía digital desde un país de 16 millones de habitantes como el nuestro, ¿no? Como Chile, que pensarlo en un entorno de 600 millones de habitantes, que somos los latinoamericanos, ¿no? O los hispanohablantes en el mundo somos más de 500 millones. Entonces, si pensamos en una lógica de cuáles son aquellos factores que dificultan que América Latina efectivamente pueda avanzar en su desarrollo digital, hay muchos, ¿no? Capital humano, en fin, ¿no? Factores culturales incluso, pero el tamaño es relevante. El tamaño es relevante. Y por tanto, el cómo se remueven esas barreras que dificultan el emprendimiento a escala regional, me parece que es un aspecto que tenemos que abordar también con seriedad. No con la retórica de la integración, que no nos ha llevado muy lejos, la verdad. Es decir, es que lo de América Latina es patético realmente. Con todo respeto yo he sido funcionario de gobierno, a los que hemos estado en el sector público, pero es que
el Mercosur avanza poco, con todo cariño por el Mercosur. La Alianza del Pacífico empieza, pero no termina tampoco o sea, a ver, los mecanismos de integración de América Latina han sido esencialmente retóricos y poco efectivos en resolver los problemas reales que tenemos que abordar para desatar los nudos que impiden nuestro desarrollo económico y social. Y es más, yo pienso que hay intereses de que eso ocurra así. Es tarea nuevamente nuestra de asumir responsabilidad y liderazgo para impulsar una agenda que sea distinta a la anterior. Y en este ámbito creo que hay que jugársela por establecer un ordenamiento regional que facilite el desarrollo del emprendimiento en el ámbito de las tecnologías de la información, abordando temas que hay que abordar, porque es parte de lo que tenemos que hacer, como la protección de datos, sin duda que hay que hacerlo. Pero en un contexto en el cual Internet es por definición transfronterizo, y el problema de la jurisdicción es un problema real, o sea, ¿qué sentido tiene de establecer regulaciones nacionales sobre protección de datos o de localización de servidores, cuando el sentido de los datos es cruzar las fronteras? Entonces, esa oportunidad, que es una necesidad también de establecer ordenamientos razonables, flexibles, adecuados, para favorecer esa economía digital, pasa necesariamente por algún modelo de agregación, de integración efectiva, ¿no? Por cierto, hay millones de cosas adicionales. La infraestructura para la economía digital, los medios de pago son esenciales, los recursos humanos ya lo mencionábamos, pero esa armonización de los regímenes fiscales y de las barreras que hoy día existen y que dificultan que nuestra región se pueda desarrollar, creo que tenemos que abordarla con mayor urgencia, con un sentido de responsabilidad, entendiendo que estamos tarde, entendiendo que no podemos reunirnos nuevamente en Buenos Aires en 10 años más para volver a hablar de lo mismo, que tenemos un problema real de subdesarrollo digital y que eso requiere y necesita liderazgos políticos, liderazgos sociales, liderazgos empresariales, que lamentablemente no hemos logrado visualizar con nitidez hasta ahora, ¿no? Entonces, más allá del pesimismo, más allá del día post-Trump, veamos cómo efectivamente abordamos estas tareas. Creo que ese es el desafío al cual nos invita ISOC y el BID, ¿no? Es establecer este espacio para no quedarnos en los discursos que suenan bien y que son bonitos y qué sé yo, sino para efectivamente empezar a desmenuzar aquello que nos convoca, o CEPAL, ¿no? Que también tiene un rol ahí importantísimo en este sentido, o la Secretaría General Iberoamericana, que están todos trabajando en esta dirección, y definir esta agenda, insistir hasta el cansancio, evangelizar, tocar la puerta de nuestras autoridades, ya no tanto de los reguladores sectoriales, sino de los ministros de Economía, de Hacienda, de los que ponen los impuestos, de los que establecen esos modelos que son arcaicos ya para los paradigmas del siglo XXI, y acometer este desafío de cerrar la brecha digital, de desarrollar la economía digital, de generar integración y a partir de ahí de permitir que efectivamente demos un salto al desarrollo y no nos quedemos clavados como siempre en el tercer mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, y la verdad muy bueno cómo lo exponés con una pasión que se ve que transmitís muy bien, además, la verdad que felicitaciones. Seguimos con Pelayo Covarrubias de la Fundación País Digital, que ahí me estuvo contando algunas cosas que están haciendo, la verdad, muy interesantes, trabajando en datos y juntando un poco de la economía digital, los datos del país, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo están? Estando después del almuerzo no es fácil estar acá, así que los felicito a todos los que están presentes, haciendo un esfuerzo por mantenernos despiertos. Y la verdad, felicitar a todos los responsables de que hayan hecho esto. El hecho de que estemos aquí en Argentina discutiendo esto, discutiendo con la gente que entiendo está liderando estos temas acá, para País Digital y desde la visión digital es de verdad un placer. ¿Qué hace País Digital? Un segundo para contarles. Es una fundación que nació hace 15 años atrás, privada, en que un grupo de empresas, casi por responsabilidad social empresarial, empujan al país a la economía digital. Muchas veces los gremios son para defender lo que ya hay. Este grupo de empresas fue quién está pensando en futuro, qué está pensando hacia cómo movemos la frontera de posibilidades de producción del país. Y así nace País Digital hace 15 años atrás, en un grupo distinto de empresas, que nos empezamos a preguntar, bueno, más allá de lo que hoy día estamos viviendo, la matriz productiva local, ¿cuál es la matriz productiva del futuro? ¿Cómo somos capaces de traer al presente este concepto de la movilidad? ¿Cómo traemos al presente el concepto de la inteligencia artificial? ¿Cómo traemos al presente el concepto de la robótica y lo integramos en nuestra matriz productiva?
cómo somos capaces de modernizar el Estado y que el Estado sea un líder de la modernización del país. Y eso es lo que hace País Digital. Y País Digital en esto se ha puesto 3 desafíos súper concretos de aquí al 2020. Primer desafío, que la economía chilena pase de un 3,4% del PIB, total de las TIC en el PIB, 3,4, al promedio de la OECD, que es un 5,5. Primer desafío entonces, que el país pase de un 3,4 a un 5,5. Segundo desafío, País Digital. Se hizo un levantamiento de todos los trámites del Estado, que son 3.600. Que los 3.600 trámites en el 2020 estén digitalizados, todos. No hay ninguna razón de por qué nosotros ciudadanos, ustedes en Mercado Libre han dado una muestra de eso, tengamos que hacer un trámite físico presencial. Todos 100% digitalizados. Ojalá que la persona vaya 2 veces en su vida al Estado. Una cuando nace, que lo hace el papá por ti, y la otra cuando tú tienes que sacar el carnet de identidad y tienes que poner tu huella, que incluso podría ser remoto. Tercero, ¿cómo hacemos para que el 95% de la población chilena esté con conexión? ¿Por qué no el 100%? Porque obviamente hay niños, hay mayores que no la van a necesitar, no la van a ocupar. Si nosotros somos capaces de estas 3 grandes metas que nos hemos puesto como país, llevarlas a Sudamérica, creo que son exactamente los mismos desafíos. Es decir, cuando se dice ¿cómo me como un elefante? Vamos de a poquito. Y yo creo, y tomando un poco lo que decía Pablo, yo creo que es bien importante, más que estar pesimista, yo creo que el pueblo americano ha elegido, y obviamente ha sido difícil, pero ha sido una elección democrática, yo creo que es súper importante ver qué pasó detrás de esta elección. Y también ver la importancia de las instituciones. Uno de los temas que nosotros hemos estado trabajando mucho en Chile, cuando hablamos de desafío digital, es qué pasa con esta brecha digital y qué pasa con toda esa gente que está quedando atrás. De alguna manera lo que pasó hoy día en Estados Unidos, obviamente el análisis puede ser profundo, no es lo que nos convoca hoy día, pero sí puedo tomar esto como ejercicio, es cuánta de esa gente que votó quizás por temor, votó porque se dan cuenta que se están quedando atrás de la revolución digital. Votó porque se están quedando atrás de reincorporarse productivamente a las verdaderas necesidades de hoy día. Y ese sí es un tema que nosotros vemos como Fundación País Digital fundamental. Cuando estamos hablando de reducir la brecha, lo que estamos tratando, que nos damos cuenta, es que hay una brecha educacional, que hay una brecha económica, pero que está habiendo una brecha en el país muy poderosa desde el punto de vista digital. Aquel que tiene acceso a lo digital versus aquel que no lo tiene. Aquel que no lo tiene está quedando ya no fuera de la revolución industrial, sino fuera de la revolución digital. Por tanto, lo que nosotros analizamos desde un poquito lo que pasó ayer en Estados Unidos es, ojo, que en Latinoamérica puede estar exactamente pasando lo mismo. Quizás hay una población muy importante de gente que está quedando fuera de esta tsunami digital que está habiendo en la era del gigabit y que no nos estamos dando cuenta. Y ese es el peligro y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, mensaje, lo que hace País Digital. 1, empujar muy fuertemente a que el país, en este caso hablemos de Latinoamérica, llegue a los estándares OECD, que es que del PIB latinoamericano, 5,5% sean al menos en las tecnologías de la información y que eso obviamente empuja la productividad, como bien hablaba Paula. 2, empujar muy fuerte la infraestructura de manera que haya conexión necesaria para que podamos producir lo que Latinoamérica tiene y tiene las capacidades de producir. Y 3, empujar con mucha fuerza todo lo que es el concepto de la institucionalidad y las instituciones, que son las que nos van a permitir ir más allá de las personas que de turno están gobernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar esta parte de las exposiciones con Ivo Correa de Uber. Hola, buenas tardes. Primeramente me gustaría agradecer por la invitación, los organizadores, y también pedir que ustedes me disculpen que voy a hablar en mi portuñol terrible, pero creo que mejor que pasar en inglés o intentar un español que yo no hablo, así que en portuñol terrible, discúlpeme. Bueno, yo soy Ivo Correa, yo soy hoy director de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Uber en Latinoamérica. Y me gustaría empezar hablando un poco de cómo Uber ve Latinoamérica. Para Uber, la región es súper especial
Hoy la región es la segunda región más grande de Uber en el mundo, solo después de Estados Unidos. Las dos ciudades con mayor número de viajes en todo el mundo están acá. São Paulo la primera, mi Ciudad de México la segunda. Y la región crece muy rápidamente. Estamos operando hoy en 14 países, en más de 80 ciudades. Los números cambian casi todos los días, por eso que... un poco por qué crece tanto Uber o por qué crece tanto la economía digital como un todo, porque no es solo Uber que está acá con nuestra fuerza. Me parece que por dos factores principalmente. El primero es porque hay una relación, y eso creo que ya se observa hace tiempo, hay una relación muy fuerte entre los latinoamericanos y la tecnología. Nosotros somos early adopters de muchas cosas, mismo con todos los problemas que sabemos que tenemos de conectividad, de infraestructura, de acceso en la región. La verdad es que se mira los datos sobre uso de tecnologías, uso de plataformas digitales en la región son impresionantes. Son comparables, muchas veces los números son los más grandes del mundo o comparables con los países más avanzados. Así que, de otro lado, creo que también que la tecnología ha podido ayudar un poco a solucionar algunos de los problemas más serios que tenemos en la región. En nuestro caso, en el caso de Uber, el problema de movilidad urbana, básicamente. Y me parece que para Uber, mientras intentamos ayudar un poco a mejorar las cuestiones de movilidad en la ciudad, también generamos valor para los ciudadanos y las ciudades en las cuales estamos operando. Para los ciudadanos, en dos aspectos. El primero, los ciudadanos que son pasajeros de Uber, que toman Uber y que por la primera vez en su vida muchas veces tienen la posibilidad de tener un transporte fácil a un toque de un botón, ¿no? La mayor parte de las personas, los pasajeros de Uber, las personas que toman Uber, lo toman porque ven en Uber una opción más segura, más confiable, más conveniente de transporte, muchas veces, ¿no? Pero también me parece que los pasajeros hay una cuestión que está menos clara y con menos visibilidad, que es un poco también como Uber está sirviendo las comunidades más lejanas, las comunidades con menos acceso a transportes tradicionales en muchas de esas ciudades. Es muy interesante porque si comparamos los heatmaps, los mapas de los viajes de Uber en las distintas ciudades, lo que se ve es que hay verdaderos desiertos en los cuales en general no hay acceso a transporte público de masa, o en los cuales el transporte individual tradicional no opera porque están en general más concentrados en zonas más turísticas, en zonas con mayor acceso económico, y Uber está operando justamente en esos lugares. Así creo que es bueno para los ciudadanos que tienen una opción más confiable, más segura, más conveniente de transporte, pero también porque se crea a un montón de gente que antes no tenía una opción tan clara de transporte, está dando una opción nueva, se ofrece una opción nueva. Por el otro lado, el otro aspecto para los ciudadanos, creo que Uber también ha agregado valor más recientemente para los conductores, ¿no? Las personas que deciden manejar por Uber y ven en Uber una alternativa económica. En Ciudad de México, por ejemplo, en nuestro primer año, 44% de nuestros conductores estaban desempleados hace más de un año antes de juntarse a Uber. Eso no es solo un fenómeno latinoamericano. En Francia, ese número de 22%. 22% de los conductores antes de empezar a manejar para Uber estaban desempleados. Me parece que hay así para la región, en muchos de los países, en muchas de las ciudades, la creación de una oportunidad económica para mucha gente. Y más que eso, una oportunidad económica que trae flexibilidad, trae la posibilidad de que el conductor, la conductora, elija cuándo y cómo, cuánto tiempo quiere trabajar. La verdad es que en nuestras encuestas internas, en los surveys que hacemos con los conductores, el valor que más utilizado, nos preguntamos, ¿por qué manejas para Uber?
la primera respuesta no es por la plata, pero por la flexibilidad, por la posibilidad de ser mi propio jefe. Eso que dicen más del 90% de los conductores. Y eso tiene un efecto muy interesante, que es justamente propiciar oportunidades económicas para personas que tienen más dificultades de encontrar una colocación en el mercado formal de trabajo, en el mercado formal de empleo. Estamos hablando ahí de personas con discapacidad, tenemos un programa solo para sordos que pueden manejar Uber tranquilamente. Estamos hablando de mujeres que tienen que cuidar de su hogar, de su familia muchas veces, y pueden conciliar su trabajo con Uber. Estamos hablando de personas de más edad, que también muchas veces tienen dificultad para encontrar un empleo formal. Estamos hablando de estudiantes que pueden conciliar los estudios con trabajo. Entonces hay ahí también un aspecto de diversidad y de inclusión muy importante desde el punto de vista del conductor. Pero Uber no solo genera hoy valor para los ciudadanos, pero la ciudad como un todo. Yo creo que ahí hay tres grandes ideas. La primera, o dos grandes ideas. La primera es la posibilidad de mover más gente con menos autos. Productos como Uber Pool, que hacen que las personas generalmente comparten un auto en 2, 3, 4 personas, 4 pasajeros. Hay, en muchos casos, reducido los números de autos. El futuro apunta un poco por ahí, ¿no? Me parece que eso, para ciudades como las nuestras, en que la cuestión de tráfico, de tránsito es terrible, el camino pasa por dos cosas. Una, seguramente, transporte público de masa, ¿no? Uber nunca va a sustituir el transporte público de masa. Las distancias largas, entonces siempre por metro, por tren, por bus, por autobús. Pero también, y hay un segundo aspecto que creo importante, también el transporte de masa nunca va a ser de puerta a puerta. Nunca va a llevar a todos los ciudadanos de su casa a su trabajo. Y ahí Uber, donde el Uber puede generar valor para las ciudades como complemento de transporte público. Eso observamos en muchas ciudades, ¿no? Uber no es un competidor de transporte público, pero sí un complemento. Así que, y cuanto más barato hacemos, así con opciones como Uber Pool, en que el compartimiento, eso en español está difícil, la oportunidad de compartir el coche hace con que el precio sea más bajo. Cuanto más barato está para la persona, más va a utilizarla y más va a utilizar el complemento de transporte público. Entonces, hay un montón de casos que podría citar. Me gusta de Boston porque yo vivía en Boston hasta junio. En Boston, un 80% de los viajes de Uber Pool empiezan o terminan en estaciones de metro o de bus. Hay claramente ese efecto de complemento de transporte público. Y finalmente Uber también genera valor para las ciudades cuando trabaja conjuntamente con gobiernos para utilizar los datos que captamos y apoyar un poco la tarea de planificación urbana, de cómo encontrar soluciones inteligentes para los problemas de las grandes ciudades latinoamericanas. Entonces, por ejemplo, estamos ahorita trabajando en una parcería con el Departamento Nacional de Planificación en Colombia, con la idea de fornecer los datos que tenemos de transporte, de cómo la gente se mueve en Bogotá, para ayudar justamente a buscar soluciones más inteligentes desde un punto de vista de la planificación urbana, de la planificación de transportes. No para Uber, pero para la ciudad de Bogotá y manejada por el gobierno, no por nosotros. Entonces me parece que un poco la razón por la cual Uber Latinoamérica es tan especial para Uber es porque estamos ayudando un poco a las ciudades de la región y los ciudadanos latinoamericanos a solucionar esos problemas de movilidad, generando también algunos spillovers positivos como oportunidades económicas en la región. Finalmente, y acá termino porque ya, finalmente porque estamos en Buenos Aires, en Argentina, yo tengo que decirlo, yo estoy en la compañía hace 5 meses, me junté a la compañía en junio, y creo que la compañía ya, hay una imagen muchas veces de que la compañía no le gusta la regulación, no le gusta dialogar con el gobierno. Yo creo que aquí, particularmente en Buenos Aires, en Argentina, la compañía ya públicamente reconoció que empezó con el pie izquierdo. Esa fue la expresión que el gerente acá de Buenos Aires utilizó.
Y mi tarea personalmente, yo estoy en la compañía justamente para cambiar y hacer el diálogo, abrir un diálogo franco con los gobiernos para buscar las mejores soluciones para la ciudad y los ciudadanos. Nosotros tenemos regulaciones en más de 100 países del mundo. Si mira a Latinoamérica, solo en México hay 8 provincias, 8 estados que están regulándonos. En Brasil tenemos ahora 4 ciudades con regulaciones específicas. Tenemos Puerto Rico. Hay un montón de opciones que podría mencionar. Y mi tarea es un poco trabajar mano a mano con los gobiernos para buscar las mejores soluciones para las ciudades. Pero, tengo que decirlo, mirando siempre al futuro y no al pasado, buscando regulaciones también que den la bienvenida a la innovación y la tecnología. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo antes de entrar en las preguntas voy a tomé como más o menos 4 o 5 puntos que creo que más o menos resumen un poco lo que se dijo. Como un primer punto, el tema de reducir la brecha, y eso básicamente generando una mayor infraestructura para aumentar la conectividad y que todos, digamos, puedan participar de algún modo, porque sin conectividad obviamente no se puede participar de la economía digital. Por otro lado, también reducir la brecha en el tema de la apropiación de las herramientas que nos da la economía digital para intentar pasar, como decía Pablo, del tema de Internet del consumo al Internet de la producción, ¿no? Que es un poco tomando las herramientas que nos da la economía digital. Como tercer punto, que me parece importante, es el tema de la inclusión financiera que genera toda la economía digital. Sobre todo, digo, en países como los nuestros, que obviamente la economía informal es muy grande y creemos que la herramienta, el acceso sobre todo a smartphones y a otras herramientas que tienen mucha penetración, pueden ayudar mucho a la inclusión financiera, y con eso también reducir la pobreza y favorecer empleo, como por ejemplo el caso de Uber que contabas vos recién, ¿no? Y por otro lado, el último punto que me parece destacable es el tema de lograr una mayor, independientemente de reducir la brecha y aumentar la infraestructura, ir de la mano de eso, aumentando la integración entre los países para lograr, de algún modo, regulaciones que permitan que, digamos, que una empresa, por estar asentada en un país o por tener un determinado mercado en el cual está funcionando, no tenga trabas o no tenga regulaciones distintas en cada país, digo, que pueda funcionar en cada país digamos, sin tener que cambiar su estructura de negocios, básicamente, ¿no? Y yo creo que ahí lo de Europa es un buen ejemplo con el mercado único digital. Obviamente que Europa tiene una integración mucho más importante y mucho más avanzada, obviamente, que América Latina, pero ahí está el camino, digo, a donde tenemos que, o me parece que habría que apuntar. Así que bueno, ahora las preguntas, no sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Cómo están? Bueno, felicitaciones por el panel, Javier Buitrago de Nación Servicios. A mí me gustaría que hablen de los intereses económicos y comerciales de los players y las empresas consolidadas, la presión que reciben los gobiernos y, digamos, porque al final la brecha digital es aprovechar la tecnología para mejorar las condiciones de todos los habitantes de nuestros países. Y uno lo que está viendo es el caso Uber con la ciudad de Buenos Aires, protegiendo a una industria, a la industria de los taxis, y en todo caso bloqueando o limitando la capacidad de Uber, no necesariamente sentándose con Uber a discutir cómo esto mejora las condiciones de los ciudadanos. El gobierno de Argentina está ahora haciendo, digamos, todos los particulares pueden salir a vender energía, ¿sí? Y eso va a generar condiciones de discusión con respecto a las energéticas en Argentina. Hace poco el gobierno en Argentina decidió sacar los impuestos a la importación de tecnología, que claramente tiene un beneficio enorme para las pymes, y obviamente salió la industria que vende tecnología local a plantearle batalla con su lobby al gobierno, hablando de despidos, etc. ¿Sí? Y esto lo vemos en distintas industrias. Lo mismo está sucediendo en este momento. En este momento en Argentina se está discutiendo en el Congreso
el tema de Argentina tiene aranceles de tarjeta de crédito y tarjeta de débito del 3%, lo más caro de Latinoamérica, y está el lobby de la banca local discutiendo contra los comercios cuál debería ser la tarifa, ¿sí? Y obviamente es un precio que se traslada al público, y lo vemos en distintos lugares. Lo mismo está sucediendo en Nueva York, la discusión de Airbnb con la industria hotelera. Entonces, al final del día, creo que es importante que nos comenten un poco cómo es esta discusión de los intereses económicos y las presiones del gobierno para tomar posiciones a favor del consumidor final o no, aprovechando que tenemos una experiencia variada de distintos países. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Llegaste al fondo del asunto de una de las dificultades de cualquier economía nueva, cualquier innovación disruptiva, va a tener defensores como siempre lo han tenido. Hay una anécdota muy simpática que en Santiago hubo una gran huelga muy importante en 1880 y algo, que fue la de aquellos que alegaban en contra de la luminaria eléctrica, porque ellos habían quedado sin trabajo y eran las personas que todos los días prendían y apagaban las velas que le daban luz a la ciudad. Así podríamos contar miles de ejemplos. Sin duda que la uberización de la economía va a producir una reflexión muy importante en las políticas públicas. ¿Qué pensamos nosotros desde País Digital y cómo lo hemos estado trabajando con el gobierno? En el caso de la infraestructura de las telecomunicaciones en general, en el 95% del mundo, se utiliza una inversión en base a un porcentaje del ingreso de las compañías, que tornan el 20%. Por lo tanto, el ingreso per cápita del país va muy relacionado a la inversión en infraestructura que ese país tiene. Hay diferencias en el modelo europeo, algunas diferencias en el modelo americano, pero en general los países han tenido inversión privada en infraestructura. Por lo tanto, en aquellos países que tenemos ingreso per cápita menor, año a año la brecha se va aumentando. Es un punto importante a tener en cuenta. Es decir, cómo logramos reducir la brecha digital en aquellos países que tienen un modelo de negocio de inversión en infraestructura que va ligado a el ingreso per cápita, porque finalmente el ingreso que tienen las compañías. Desde el punto de vista de la regulación pública, a tu pregunta, uno tiene que optar. Y tú puedes optar mirando al futuro con el retrovisor. Y eso va a ser súper complejo. Y van a quedar heridos. Y yo creo que lo que hablábamos recién del modelo americano y lo que está pasando en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, mira el Brexit en Inglaterra, etcétera, es producto de esto. Un tema difícil es ver hacia el futuro si la cantidad de trabajos que van a terminar van a ser rápidamente reemplazados. Yo sinceramente tengo dudas. Yo creo que el reemplazo de trabajo va a ser muy complejo. Hay muchos trabajos que masivamente van a quedar, que van a salir del sistema y que no van a ser fácilmente reemplazados. Por tanto, si antiguamente esa duda existió, pero se reemplazó rápido por la tecnología, hoy hay una duda de que cuánto nos vamos a demorar en alcanzar ese nuevo reemplazo. Por tanto, van a haber los problemas que tú comentas, van a haber grandes capturas. El Estado habitualmente está capturado. Esa captura que tiene el Estado por distintos grupos de interés va a hacer presión para que estas regulaciones vayan, ojalá, afectando lo menos posible. Yo creo que eso es una apuesta política finalmente. Y ahí va a estar el liderazgo que uno tiene de decir, ok, yo soy capaz de empujar, a pesar de los grupos de interés, estos modelos de negocio que son mucho más flexibles, orientados al consumidor y que protegen menos a un grupo, por lo tanto ese grupo se va a tener que reinventar o no. Y eso es una discusión de mucho liderazgo, de mucha reflexión interna y súper compleja. ¿Puedo complementar un poquito más? Quiero unir un poco la pregunta de Javi con este concepto del mercado único, que creo que todos vemos como una utopía, un final de camino feliz para hacernos la vida más fácil a quienes queremos entrar al mundo digital. Pero creo que cuando caemos en la realidad y en qué nos pasa hoy en el día a día en la región, es que nos encontramos con realidades tan distintas en lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Perú, que creo que es esto, es cómo hoy el apoyo del ámbito gubernamental, de quienes generan estas políticas gubernamentales, hoy en un estadio previo a pensar en esa utopía, cómo pueden ayudarnos a sentar primero las bases y las reglas de juego para que en la región podamos desarrollar.
En el caso de Argentina, si uno dice, bueno, vamos a empezar a pensar en políticas de devoluciones, no tenemos todavía una logística que pueda hacer frente a entregar productos que se venden en un canal digital. Pensamos en inclusión de medios de pago, no tenemos todavía las condiciones dadas en el contexto de plataformas de pago para estar presentes con igualdad de condiciones, para poder traer innovación. Entonces creo que es muy importante que en el camino hacia esa utopía paremos primero un poco la pelota, entendamos que en Latinoamérica todavía tenemos necesidades un poco más elementales y más básicas que desarrollar antes de crear ese camino final. No sé siquiera si es Europa el modelo a seguir, creo que tenemos que pensar entre todos un modelo más acorde a una realidad latinoamericana. Hoy, si pensamos en Europa, Europa no es espejo de ningún unicornio, o la verdad es que ninguna innovación ha surgido de Europa. Si vemos Estados Unidos, vemos Asia, tenemos clarísimos ejemplos de empresas a imitar, a seguir y a admirar. Pero nada, creo que mi mensaje es ese, es como en medio de ese camino y como antes de llegar a esa utopía, primero nivelamos, equilibramos economías y logramos tener una realidad mucho más consolidada en Latinoamérica, que sin esa base va a ser un poco difícil empezar a pensar en este mercado único. A ver, un par de comentarios en relación a la... ¿Se escucha? En relación a la pregunta. Intereses de los players ha habido y habrá siempre, ¿no? Por definición. O sea, los incumbentes siempre van a preferir estar protegidos y los nuevos entrantes siempre van a preferir que les pavimenten el camino, ¿no? Esa es una definición sobre la cual hay que vivir, ¿no? Yo pienso que la forma de resolver aquello es con aproximaciones de política pública que sean inteligentes, ¿no? Que resuelvan de alguna manera ese dilema. Y para ello hay dos principios que para mí son esenciales. Uno, que la política pública, que el Estado no limite lo que la tecnología puede ofrecer. ¿No? O sea, si uno pone una barrera por debajo de lo que la tecnología puede ofrecer, es una pérdida absoluta de bienestar social, ¿no? Y lo segundo, que me parece tan importante como lo anterior, es que la política pública no defina ganadores ni perdedores. Es decir, que genere las condiciones para que haya juego, para que haya competencia. Y para eso se requieren regulaciones que sean horizontales, que sean livianas, que sean flexibles y no discriminatorias. Entonces acá uno puede enfrentarse, a lo mejor hay más, pero yo he pensado ahora en estos minutos en 4 escenarios en esta relación entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Opción 1, prohibir lo nuevo. Yo creo que estaremos todos de acuerdo que no tiene sentido prohibir lo nuevo, porque el progreso es la transformación y es el cambio y es la innovación. Por tanto, prohibir lo nuevo no debería ser una opción válida, ¿no? Segunda opción es no regular lo nuevo mientras sí se regula lo viejo, ¿no? Y eso claramente también produce ineficiencias y produce problemas, porque lo nuevo es nuevo porque tiene atributos que le hacen ser más atractivos y diferenciadores, no porque hayan diferenciaciones regulatorias que se apliquen sobre uno y otro. Entonces, la asimetría regulatoria como factor de competitividad no debería ser, sino que debería ser la innovación, el producto, la solución, ¿no? Atributos propios de lo nuevo y no lo regulatorio. Entonces, es un punto muy importante, o sea, lo nuevo no debería ser óbice para saltarse la regulación si es que la regulación tiene sentido, que es a lo que voy a continuación, ¿no? Tercer opción es regular, hacer que lo nuevo se regule como lo viejo, ¿no? Eso tampoco parece tener mucho sentido, ¿no? O sea, establecerle que la regulación de las nuevas prestaciones tenga que ser igual que la anterior, porque justamente si hay algo nuevo es porque ha cambiado algo, y si hay un nuevo paradigma, eso requiere repensar las razones que derivaron esa regulación. Por tanto, lo que yo creo que queda siempre es ser muy rápido para repensar cuál es la regulación que se requiere, cuál es el interés público que se quiere preservar o proteger en un entorno nuevo, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, y es una opinión personal, si un SMS y un mensaje de WhatsApp son sustitutos, yo creo que sí son totalmente sustitutos. ¿Tiene sentido que se regulen de la misma manera? A lo mejor sí, yo creo que sí, en lo esencial. ¿Esa regulación debe ser la misma que tienen hoy día los SMS? Pues no, pues no. ¿Se debe regular el WhatsApp a esa regulación? No. La pregunta es, por tanto, ¿qué hacemos ante ello? ¿No? Y uno debería pensar que si hay una alternativa mucho más amplia de sistemas de mensajería
con tecnologías distintas, con soluciones distintas, pues bueno, o desregulamos o establecemos una regulación muy básica, muy liviana, que permita que todos los actores que dan servicios de mensajería con tecnologías distintas, con soluciones distintas, puedan ofrecer su modelo con sus tecnologías, con sus atributos y con sus fortalezas de manera equilibrada, ¿no? Entonces, eso me parece que es esencial. Esto para Uber, claro, es tema del día a día, ¿no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿En qué compiten, en qué no compiten? Yo tendería a pensar que lo mejor es que se repiense el sistema de transporte en las ciudades y se genere un modelo en el cual el modelo de Uber pueda coexistir con el modelo de los taxis y pueda coexistir con otras cosas que irán surgiendo y que no haya como consecuencia de la regulación un beneficio o una pérdida. Es decir, que el Estado no elija ganadores. Eso me parece que como principio debe ser esencial. Hola, mi nombre es Joana Faliero, como les decía antes, soy relatora por AISOC Argentina. Bueno, soy especialista, abogada y doctoranda en temáticas de derecho informático, gobernanza de datos y temas de gobernanza y políticas de Internet. Uno de los temas que por lo menos me pareció fundamental, practicando lo que es la disciplina de derechos del consumidor, es la hermana que ustedes también han mencionado tan críticamente, que es el tema del derecho de la competencia y la defensa de la competencia. Y obviamente cómo se influyen recíprocamente estas dos disciplinas, por lo menos en lo que respecta a la libertad de mercado y lo que es la autonomía de la voluntad del consumidor como último eslabón de la cadena. Y desde el punto de vista jurídico, o sea, lo que nosotros por lo menos intentamos desde el ámbito académico, y creo que tal vez lo comparto con varios colegas del área, es la instalación de un derecho, o sea, como ustedes bien expresaban, un marco regulatorio que sea transnacional, es decir, trascender lo que es las rispideces que hay entre marcos regulatorios nacionales que se encuentran desnivelados. Y todo ello, para mí, una de las cosas que les consulto a ustedes como expertos sería cuáles son los principios fundamentales de lo que sería derecho de la competencia para aplicación como subsidiaria del derecho del consumidor a nivel regional, que todavía no ha sido introducido en el derecho de principios que nosotros tenemos hoy día vigente. Eso por un lado. Por otra parte, otro de los temas de accesibilidad que también se está debatiendo es el tema de las criptomonedas o monedas alternativas como una posibilidad o como un medio de pago. Y mi pregunta es cuál es la postura que tienen respecto a la temática, ya que por lo menos desde el punto de vista doctrinario, muchas veces el enfoque es renuente a su regulación por el desafío que implican para lo que es la soberanía nacional y lo que implica el monopolio, ¿no?, de la moneda por parte de los estados. Y la tercera pregunta sería respecto de la utilización generalizada de contratos inteligentes, ¿cuáles creen que pueden ser las buenas prácticas o los avances que se pueden hacer para fomentar en esa área la utilización de contratos inteligentes que beneficien al consumidor a través de la obtención de consentimientos informados válidos a través de medios digitales? Bueno, muchísimas gracias. Espero haber entendido las tres preguntas. A ver, de nuevo, déjame por ahí centrarme en lo que hoy más conozco, que es el mundo de pagos y de inclusión financiera desde el aspecto digital. Creo que hoy el tema que más nos compete en todo lo que es defensa de la competencia viene por el lado de la igualdad de oportunidades para que nuevos actores podamos traer soluciones al mercado. Cuando uno piensa en ámbito de defensa de la competencia, piensa en, al final del día, la protección del usuario final, en la protección de sus elecciones y en la variedad de opciones que deberían haber en un mercado para que justamente frente a la competitividad de elección terminemos teniendo mejores condiciones finales, en valor, en precio, en calidad de servicio, en la propuesta concreta que llega al cliente. Así que desde lo personal, desde lo profesional, creo que es algo por lo que estamos bogando mucho en la región, en Argentina particularmente. Creemos sobre todo que empresas que queremos venir a impartir inclusión digital, ver a la tecnología como un motor de inclusión financiera, necesitamos de estas bases y de estas condiciones para poder generar nuevos productos para incorporar en el mercado y es uno, te diría, de los aspectos que hoy más nos interesa sobre todo promover en Argentina y en otros países de la región. Con respecto a las criptomonedas o a las monedas virtuales,
Algo que me llevo yo de todo este mundo de la criptomoneda es que podemos pensarla con dos sabores. Uno, crear una criptomoneda nueva, el caso de Bitcoin, y traerla como una unidad de pago nueva, incorporarla como un medio de pago diferente. Creo que eso es algo a lo que se le puso muchísima expectativa, pero que hoy la verdad no ha generado ningún tipo de disrupción. Yo el año pasado escuchaba al fundador de Stripe. Stripe es una plataforma de pagos en Estados Unidos muy, pero muy exitosa, y le preguntaban por qué, o cómo veía él, o por qué no habían incorporado todavía Bitcoins a la plataforma. Y lo que ellos te decían es básicamente incorporando débito automático en cuenta bancaria y generando opciones de pago mucho más terrenales, y el alcance de la mano de la mayoría de la gente terminan teniendo soluciones de muy alto impacto, mayores incluso a las de Bitcoins. Lo que sí hay atrás de Bitcoin, que es esta tecnología blockchain, es la que creo que puede cambiar el mundo, porque ahí estás usando una red, una tecnología de base, de estructura, de redes y de llaves de seguridad compartidas, no necesariamente para generar una criptomoneda nueva, sino para hacer más eficiente el uso de las currencies digitales, de la unidad monetaria actual, el dinero. Es como una empresa en Londres le puede transferir plata a Singapur de manera automática, gratis y online real time, y que eso, que es el tipo de cambio que todos conocemos, pasa a tener una esencia más eficiente a la que actualmente conocemos. Con respecto a los contratos, creo que fue la última parte de tu pregunta, y de nuevo, trabajando en este mundo digital hace 17 años, cuando nos decían, ¿no?, un contrato, unos términos y condiciones que se firmen digitalmente no van a tener validez jurídica, creo que la tecnología y el impulso de la tecnología lo que te demuestra es que si nos quedamos sentados en el paradigma de lo que no se puede, las cosas no van a avanzar, que si pensamos de manera disruptiva que las cosas se pueden hacer realidad, que podemos cambiar esa manera de concebirlas, y que al final del día toda simplicidad que traigamos a la mesa no termina generando más que crecimiento, más que expansión y más que nuevas oportunidades que hoy no son posibles. Así que estoy totalmente de acuerdo en pensar que la modernización, inclusive en la parte contractual, puede eficientizar y mejorar los flujos y la conversión en el mundo digital también. ¿Alguno más quiere decir algo? Creo que contestaron las tres, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián. Sí, gracias. Sebastián Belagamba, Internet Society. Es un comentario más que una pregunta para compartir. En realidad, me parece que está muy bueno, está realmente muy bueno el panel. Los quiero felicitar porque me gustó mucho el espíritu. Me parece que lo que nos convoca a todo esto es a construir juntos. Y ese es un poco el espíritu. Tenemos una oportunidad histórica, ¿no? No todas las generaciones cuentan con la oportunidad histórica que nosotros tenemos. Hay un cambio de paradigma tan grande que no se le presenta a todas las generaciones. Me parece que en ese sentido, de alguna forma, el mensaje que yo tengo por lo menos en la cabeza dándome vuelta todo el tiempo es que no dejemos que esta cuestión de la economía digital y todos los modelos de negocios disruptivos que estamos viendo se transformen en un dolor de cabeza, que no sean un dolor de cabeza regulatorio y que veamos todos los problemas que nos trae toda esta disrupción, sino que todo lo contrario, que lo veamos como una oportunidad y que la tomemos. Me parece que la única forma que tenemos de beneficiar a nuestra gente, porque en última instancia lo que estamos buscando todos no es solamente la tecnología por la tecnología misma, sino la tecnología por los beneficios que la tecnología trae para la gente cotidianamente. Tenemos la responsabilidad nosotros de abrir la cabeza y buscar estas formas colaborativas en donde podemos trabajar todos para poder conseguir tomar esta oportunidad de una vez. Creo que nuestra región, y lo mencionaba de alguna forma Pablo Bello, nuestra región dejó pasar por lo menos 2 oportunidades en el pasado, digamos. O sea, no nos subimos a un par de revoluciones industriales ya, que seguimos vendiendo vaquitas y granos y listo. Me parece que tenemos la oportunidad esta vez sí de sumarnos a este cambio. Me parece que sería una irresponsabilidad enorme de nuestra parte no tomar esta oportunidad. Entonces, cambiemos de alguna forma la cabeza, que no veamos el problema que todas estas cosas nuevas nos traen, sino en realidad la posibilidad, la potencialidad que todo esto nos trae. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿Un comentario de esto? Déjame hacer un comentario, yo comparto tu reflexión. Si uno mira las 3 grandes revoluciones que el ser humano ha tenido, y va un poco con la primera pregunta tuya también, la agrícola, la industrial y la digital. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera revolución digital? La industrial, todos sabemos, técnicamente hay un acuerdo, partió en Inglaterra. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué Inglaterra? No había sido donde los seres humanos partieron, estaban bastante lejos de la Eurasia. ¿Por qué Inglaterra es el que parte la primera revolución industrial? Y es porque tenía las instituciones que permitieron el florecimiento de la innovación y la patente. Es decir, las personas empezaron a descubrir que tenían algo y eso les permitía finalmente trabajar, porque tenían un fin final que era tener algún beneficio de esa invención. Nosotros en la revolución digital creemos que la verdadera revolución ya técnicamente está llegando, que es tener a los 7.000 millones de personas conectados. Al año 2000 habían 400.000, al año 2016 ahora 3.200 millones, al año 2020 los 7.000. O sea, la verdadera revolución digital es que todo el mundo está en red. Latinoamérica va rezagado respecto a eso. Entonces, comparto plenamente tu reflexión y yo creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar cómo aceleramos el proceso de inclusión digital en toda la sociedad de manera, y aquí sí el rol del Estado es importante en cuanto a apoyar la institucionalidad, apoyar el desarrollo y muchas veces la modernización del Estado, esa modernización hace que las empresas se tengan que modernizar para poder ser proveedor del Estado. Entonces, en Chile han habido experiencias interesantes en eso, por ejemplo, con el Servicio de Impuesto Interno. Una vez que el Servicio de Impuesto Interno se modernizó y exigió de alguna manera a las empresas la modernización para poder tener los trámites que eso requería. Entonces, nada más para reflexionar es cómo aceleramos en Latinoamérica esta inclusión digital de manera no quedarnos atrás en esta tercera gran revolución. Gracias. ¿Alguien más? Yo no podría estar más de acuerdo, por supuesto, pero para conectar un poco con que hablamos acá antes, yo creo también que de un lado es una oportunidad para la sociedad muy grande en Latinoamérica para hacer un poco de solucionar algunos de nuestros problemas y hacer un poco de leapfrogging en algunas de las cosas de los retos que tenemos acá, pero también desde un punto de vista de regulación, volviendo para la discusión que teníamos acá, puede ser una oportunidad también para revisitarnos un poco las razones por las cuales elegimos algunas regulaciones, elegimos algunas reglas y pensar, reflexionar un poco ellas aún hacen sentido todavía. ¿Sí? Si esos problemas que buscamos solucionar con reglas, con regulaciones antes, no se puede solucionar hoy de otra manera con tecnología. Entonces creo que hay una oportunidad también para repensar, para pensar un poco cómo solucionar los problemas regulatorios que teníamos antes. ¿Una otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos y cerramos este bloque de economía digital. Muchas gracias. Ahora sí, los invitamos a todos a tomar un último coffee break, pero después va a venir un cierre. Y como lo mejor está lo último y al final, hoy es el lanzamiento del Toolkit, ¿sí? A cargo de de los distintos organizadores. Así que los invitamos primero a tomar un café, recrearse un ratito, nos volvemos a ver acá en tan solo 30 minutos, poco menos, 16 horas, hacemos el cierre y continuamos con el lanzamiento.